dice la pregunta 10 del libro de los Espíritus, ¿puede el hombre comprender la naturaleza de Dios? Y nos contesta, no. Le falta un sentido para ello. Antes de aclararlo, nos podemos preguntar, ¿cuál es ese sentido que nos falta para comprender a Dios? ¿Será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad? Y nos dice, cuando su espíritu no se haya oscurecido por la materia y su perfección se haya acercado a ella, entonces la verá y la comprenderá. ¿Qué nos está diciendo esta respuesta? Nos está explicando que la inferioridad de nuestras facultades psíquicas, mentales y morales no nos permiten comprender la íntima naturaleza de Dios. Como estamos en la infancia de nuestro crecimiento de humanidad, los hombres confundimos a Dios con mucha frecuencia. Incluso se llega a confundir con una criatura, como si tuviera cuerpo, haciendo con esto una comparación algo inaudita, como es rebajar a Dios a una imagen inferior, atribuyéndole imperfecciones que Él no posee. Pero cuando nuestros sentidos morales se vayan desarrollando, nuestro pensamiento sea más razonado, profundice más en el fondo de las cosas y el bien llegue a nuestros corazones, entenderemos mejor y nos haremos una idea más justa y correcta de lo que es Dios. Creo que por ahora es imposible. Nos queda un gran camino que recorrer todavía. Entendiendo que no tenemos capacidad para comprender su naturaleza íntima, tampoco podemos comprender muchas de sus perfecciones. Cada cual de nosotros irá comprendiendo mejor conforme nos vayamos despojando del materialismo, que nos cierra la mente y nos abre el egoísmo. Habrá que tomar nuevos caminos de aprendizaje y comportamiento para ir avanzando hacia ese objetivo. No podemos conquistar un terreno que todavía no hemos pisado con firmeza. Nos tambaleamos mucho, con mucha frecuencia, cuando buscamos a Dios. La pregunta 13 nos dice, cuando decimos que Dios es eterno e infinito, inmutable e inmaterial, único y todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de todos sus atributos? Y nos respondes, desde vuestro punto de vista sí, porque vosotros queréis abarcarlo todo, pero sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres y para esas cosas vuestro lenguaje se limita a vuestras ideas y sensaciones que no poseen expresiones. La razón os dice en efecto que Dios debe poseer esas perfecciones en el grado supremo, porque si careciera de una sola de ellas, o bien no la poseyese, en grado infinito no sería Dios. Para estar por encima de la totalidad de las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud y no ha de tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación pueda concebir. Vamos a explicar un poquito en un texto un poquito cortito, que es un poco cada uno de sus atributos. Dios es eterno. Si hubiera tenido principio, habría surgido de la nada. Bien hubiera sido creado por un anterior a él. Así, poco a poco nos remontamos hasta lo infinito y la eternidad. ¿Qué significa para nosotros eterno o bajo nuestro entendimiento limitado en inteligencia y lenguaje? Una duración infinita sin límites. Eterno es hablar del no tiempo. Algo que no fue creado sin pasado ni futuro, solo un continuo presente. Dios es eterno porque no cambia, de ahí su inmutabilidad. No está sujeto a ninguna mudanza, porque si así lo fuera, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Sin embargo, todo él es armonía. Es inmaterial. Su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De lo contrario, sería inmutable, debido a que se encontraría sujeto a las transformaciones de la materia. Por eso es inaccesible a cualquier percepción, invisible e intangible. Es único. Si hubiera más dioses, no existiría ni una unidad de propósito, ni una unidad de poder en la ordenación del universo.
Solo existe un Dios soberano y creador en todo el universo, absoluto e increado. Es todopoderoso porque es único. Si no poseyera el soberano poder, habría algo más poderoso que Él o tan poderoso como Él. No hubiera creado la totalidad de las cosas y aquellas que Él no hubiese hecho serían de otro Dios. Su voluntad es soberana y prevalecen siempre sus designios justos y sabios. Y por último, es soberanamente justo y bueno. La providencia, la sabiduría de las leyes divinas se pone de relieve así en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Y esa sabiduría no permite dudar ni de la justicia ni de su bondad. Cuando el hombre adopte el cumplimiento de esas leyes justas, llenas de sabiduría y amor, entonces encontrará el sentido de acercarse a Dios. Por causas de nuestras antiguas creencias, nuestra educación religiosa y muchos otros factores que han influido a ello, hemos creído casi siempre en un Dios autoritario, vengativo y que se tomaba la justicia por su mano y que premiaba a los buenos y que castigaba a los malos, que en vez de acercarse a nosotros se alejaba, con unos miedos creados por nuestra propia ignorancia, con conceptos infundados, pero que los veíamos como parte real de nuestra vida. Y yo creo que sobre todo cuando hemos sido más pequeños nosotros, yo por ejemplo lo he vivido, sí que hemos vivido un Dios parecido a este, ¿no? Que nos explicaba, pues eso, a los colegios donde íbamos religiosos, y sí que a mí por lo menos me hicieron ver a un Dios un poco temible. ¿Cómo conocer la naturaleza de Dios si nosotros aún no conocemos la naturaleza de nosotros mismos? Es primordial empezar la casa por los cimientos, partiendo de la base de que somos espíritus en busca del camino a la perfección y vamos progresando poco a poco. Cuando hayamos aceptado esta realidad evolutiva en todo su contenido y esplendor, empezaremos a reconocer como parte de su creación que somos. Dios es muy justo, y es justo sobre todo con todas las partes, ¿no?, esenciales que existen en la naturaleza, pero es muy justo con el espíritu. Su justicia se lleva a cabo lo mismo en el mundo espiritual que cuando está el espíritu encarnado o en otros mundos. Dios creó en su origen a todos los espíritus iguales, sin ninguna distinción ni prioridades para nadie. Los creó idénticos en todo. Cada uno de ellos es dotado de la intuición de tener que progresar hacia el bien y desarrollar un intelecto a través de adquirir todo el conocimiento. Su evolución debe ser el producto de sus propios méritos. Todos nos tenemos, cuando luchamos, tenemos que saber que todo lo que logremos será para nosotros. Tiene por guía su libre albedrío y su conciencia. Todos poseemos en estado latente las facultades intelectuales y morales que se deben desarrollar mediante el trabajo y el esfuerzo, en las luchas, en las vicisitudes y en las atribulaciones de sus diversas existencias. Las pruebas que pasamos nos ayudan al progreso. Por medio de esas pruebas personales, son intransferibles, nosotros mismos nos acercamos a nuestro futuro. Lo mismo los escépticos que los que lo adoran sienten lo más íntimo de su ser, un sentimiento hacia Dios que no saben definir. O le odian o le aman, pero lo importante es que están ahí, y que con el paso de los tiempos, los que le odian, culpándole de todo o niegan su existencia, tendrán la oportunidad de rectificar con el paso de sus reencarnaciones. Todas estas ideas son respetables y uno de los grandes lemas del espiritismo es el respeto de las opiniones de los demás. Todo cabe dentro del amor de Dios. Sin meternos en muchas profundidades, vamos a hablar de un Dios, por ejemplo, ¿cómo ven el Dios de los cristianos? Aquellos que conocen a Dios a través de Jesús. Sus profecías son pruebas sólidas y palpables. Sus parábolas y enseñanzas nos abren la puerta del camino a seguir, aportando todas las claves para que cada vez estemos más cerca de Él
Ellos ven a un Dios bondadoso, lleno de amor y de justicia para con todos. De ahí su gran mandamiento que nos recomienda que amemos al prójimo como nosotros mismos. Todos los hombres tenemos, aunque muchos lo nieguen, ese sentimiento profundo de que existe algo superior. Lo podemos observar cuando nos pasa algo, enseguida recurrimos a él. Hay principios filosóficos que nos dicen que la existencia de Dios ha sido puesta en duda por algunos que ellos atribuyen demasiado, esta gente atribuye mucho o demasiado a la perfección de los sentidos, y Dios no puede ser visto ni tocado. ¿Qué piensan los filósofos de Dios? Nos dice el matemático Pascal, el Dios de los filósofos por sí mismo es en realidad nada, porque es el corazón quien siente a Dios y no la razón. Muy sabio. Albert Einstein, este matemático físico alemán, quería conocer la mente de Dios y dijo: detrás de cada órbita del planeta, de los planetas, de cada estrella, de cada galaxia, de cada molécula, de cada átomo, en fin, de cada ser, existe una inteligencia suprema capaz de mover e interactuar en todo lo que existe, inclusive en la propia vida, y eso se llama Dios. Martín Lutero, monje teólogo que vivió entre el 1483 y 1546 aproximadamente. Expresó su manera de la existencia de Dios así: Dios escribe el Evangelio no solo en la Biblia, sino en los árboles, en las flores, en las nubes y las estrellas. Cada pedazo de la tierra contiene un poco de esa esencia divina. Otro filósofo llamado Spinoza, nacido en Ámsterdam en el 1632, negaba la existencia de un Dios creador y afirmaba que la misma naturaleza es Dios. Spinoza, para quien Dios, la sustancia única, es la misma naturaleza, pero no en su aspecto material y sí en sus leyes, de lo que se deduce que no confundía la naturaleza material con Dios. Él estaba de acuerdo con la ley de Dios, que es eterna e inmutable como Dios mismo. Dios es definido por el filósofo como el ente absolutamente infinito. Y por último, Descartes, otro filósofo también matemático, decía que Dios para él es el bien perfecto. Por lo tanto, no pudo nunca crear el mal. Pues vamos a amar a ese Dios que camina junto a nosotros, que en todo momento está más cerca de lo que nosotros imaginamos, que aprendamos a sentirlo como parte de nuestra vida. Luego los colaboradores, desde el mundo espiritual, nos hacen saber que esta verdad del espiritismo no puede ser destruida, porque se abre paso por sí misma. Y para terminar, me gustaría dedicarle unas palabras al codificador que fue el que nos hizo llegar hacia nosotros estos principios. Kardec marcó una época y tenemos la certeza de que un día será reconocido por todos como uno de los grandes benefactores de este mundo, cuanto fue él que nos descubrió la realidad de la vida espiritual. Hemos leído en algunos textos cómo el espíritu de verdad, refiriéndose al maestro Kardec, nos dice que este es un espíritu de elevada jerarquía. Mencionar todos los beneficios que León Hipólito de Niza-Ribail Kardec nos aportó sería imposible en una simple conferencia. Así pues, solo nos queda agradecerle por las luces que irradió sobre todos nosotros y decirle: te amamos, muy agradecidos, maestro, por tu labor. Gracias.
Bueno, pues gracias por vuestro aplauso. Y Por favor. si tenéis alguna pregunta que pueden ser muchas, facilitas para que pueda contestar. A ver, dime. Has dicho antes que la mediunidad del ser ayuda en su progreso. Sí. ¿Nos puede decir cómo? A ver, cuando las personas que somos medium, cuando encarnamos, ya desde el mundo espiritual hemos decidido venir aquí porque la mediunidad es una ayuda. La mediunidad, nosotros, es una comunicación que tenemos con el mundo espiritual. Si ya de por sí estamos ayudando a los espíritus a que comprendan a través de la mediunidad, porque nosotros le podemos dar información, les podemos ayudar, lo mismo que algunos espíritus superiores nos ayudan a nosotros, nosotros con ese trabajo que hacemos vamos avanzando, porque estamos aportando con nuestro trabajo ese entendimiento entre el mundo espiritual y nosotros, de ayuda, de caridad hacia los hermanos, y esa caridad se traspasa a nosotros con nuestro trabajo. Gracias. ¿Ya no queréis preguntar? ¿Cómo sabe una persona que tiene mediunidad? A ver, no hay una regla uniforme, ¿no? Cada persona siente si tiene mediunidad de una manera distinta. Hay personas que a lo mejor tienen intuiciones y no saben que tienen una mediunidad profunda. Luego, una vez que ellos ven que tienen cosas extrañas, ¿no? Que ven a espíritus, que oyen ruidos, que ven a lo mejor que tienes unas sensaciones, unas visiones. No está siempre desarrollada al principio la mediunidad en las personas que tienen videncia y tal. Entonces yo aconsejaría que la persona que quiere saber si tiene mediunidad o no se acerque a los centros espíritas, que son los únicos que les pueden aconsejar. Aparte de aconsejar, les pueden enseñar a que la desarrolle, porque hay personas que tienen mediunidad y lo pasan mal, ¿no? Porque no están a gusto, tienen perturbaciones con los sueños, durante el día tienen sensaciones agradables o desagradables, pero más bien desagradables. Entonces, si tú, por ejemplo, intuyes que te están pasando cosas que no son normales, de entre comillas, pues acercándose a un centro espírita te dirán con seguridad si tienes mediunidad o no, porque se puede demostrar y se puede ver. Hay personas que están cualificadas para hacer ese contenido, porque no solamente a lo mejor dicen, no, es que yo tengo una intuición, ya soy medium. No, pero las malas informaciones les pueden llevar muchas veces a tener conceptos muy equivocados. Entonces, si hay oportunidad y vosotros conocéis a gente que te dice que siente o que escucha, pues mandarlas a sitios como este o otros que hay, para que puedan desarrollarla. No sé si te he contestado. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos libre albedrío para poder reencarnar? A ver, ¿Podemos no reencarnar? tenemos libre albedrío. Ese de momento le tenemos. Y podemos reencarnar con ese libre albedrío. Pero hay veces espíritus muy toscos, muy inferiores, que se niegan a la reencarnación. Entonces, como estamos obligados a la ley del progreso, cuando vemos que un espíritu, bueno, nosotros no, cuando los hermanos superiores ven que un espíritu se revela durante muchos siglos, pues no le pueden dejar, ¿sabes? Entonces le hacen ver de una manera caritativa que tiene que reencarnar. Si aún se opone, pues entonces como que, entre comillas, le obligan a reencarnar. Gracias. Dime, Agustín. ¿Tiene algo que ver nuestro espíritu guía en relación a la mediunidad? ¿Nos puede ayudar? ¿Nos puede...? A ver, un espíritu guía no tiene que ver nada con tu mediunidad, pero que te puede ayudar, pues sí, porque nuestro espíritu guía está siempre para ayudarnos, ¿no? Él ya sabe que tú tienes mediunidad, ¿no?
Tu mediunidad es individual y es tuya, pero como ayuda, por supuesto que sí. Sí, otra cosa, con el tiempo se puede evolucionar el tipo de mediunidad que tenemos. La mediunidad, ¿O es estática? sí, claro. La mediunidad pueden pasar dos cosas. Lo mismo, se puede retirar, no la pueden retirar por el proceso que ellos decidan, siempre va a haber una justificación ante ello, o por regla general se va adelantando, porque es conforme tú vas desarrollando y vas progresando en esa mediunidad, cada vez pues tienes más sensibilidad, tienes más conocimiento, porque para la mediunidad también hace falta conocimiento, si no sería una mediunidad incompleta. Y otra cosa, tiene que ver también el progreso personal de cada uno, me imagino. Claro, claro, pero se supone que nuestro progreso va avanzando el día al día, y si tú tienes una mediunidad y la trabajas, pues irá igual avanzando contigo mismo. Dime, Fernando. ¿Y se puede progresar si no se tiene esa sensibilidad? Pues sí, ¿por qué no? Hay personas que no tienen esa sensibilidad o no son mediums y progresan perfectamente igual. Estaría bueno que solo pudieran progresar los mediums. No, todos estamos expuestos, como he dicho antes, a la ley del progreso. Y esas relaciones antipáticas de las que hablaste anteriormente, ¿cómo se manejan esas relaciones cuando están, en la mayoría de los casos, dentro de tu núcleo familiar? Pues sí, porque normalmente cuando encarnamos, como venimos pues a resolver problemas que tenemos de expiaciones y pruebas, pues si yo, por ejemplo, he tenido un gran problema, pues por no decir otro extraño, pues con mi marido, por ejemplo, pues a lo mejor el destino en sí sabemos que lo vamos haciendo nosotros poco a poco, pero si nacemos con una persona que somos en el fondo antipáticas con ella, con mi marido, mi madre, mi hermano y tal, quiere decir pues que en vidas anteriores ya hemos tenido algunas redecillas con ellos. Entonces, en esta encarnación o en otra cualquiera, venimos con ellos justamente por eso, para solucionar ese problema, porque es el amor el único que soluciona el problema de las antipatías. Entonces, si tú tienes una antipatía muy grande o has tenido una existencia con un hijo, por ejemplo, un gran problema, pues al ser con ese ser que a lo mejor en la otra existencia no ha sido tu hijo, a lo mejor en esa que es tu hijo, el amor que tienes hacia él, pues te hace acercarte y vas eliminando poquito a poco, aunque a veces se consigue, otras veces no. Necesitamos otras existencias más para convivir con esa persona, pero esas antipatías por regla general vienen de vidas pasadas, pero que hay que luchar con ellas, porque si sabemos que tenemos esos problemas con esas personas, que hay veces que decimos, bueno, ¿y yo por qué tengo esa antipatía hacia esa persona si yo no he tenido nada con ella, si a mí no me ha hecho nada? Pues son residuos que tenemos mentales del pasado. Y ahí, en esa existencia que nosotros estamos de frente a frente, pues es cuando tendremos que empezar a solucionarlas, por lo menos conseguir algo. Pero esas antipatías vienen de vidas pasadas. El problema es ver cómo se solucionan, ¿no? Sí, sí, con la vida diaria se van solucionando. Hay veces que se incrementan un poco, o es una lucha constante, hoy puedo, mañana no, pero siempre va a ser, sí, siempre va a ser el amor el que nos va a hacer que nos acerquemos, aunque sea un poquito, algo solucionamos. Gracias. Dime, María Jesús. Me ha parecido muy interesante tu conferencia, está muy bien, muy clara, y nos has hablado de la codificación. ¿Tú recomendarías a las personas que por primera vez van a un centro espírita que leyeran los libros? ¿Y para qué? A ver, yo siempre, desde el punto de vista espírita que soy, recomendaría la codificación. Les diría que empezaran por los libros más sencillos, como es el Evangelio, que él nos acerca mucho a la intimidad del espiritismo, porque hay una relación muy grande, y que una vez que hayan sentido que ellos tienen en esa necesidad de conocer el espiritismo,
pues empezaran pues con el libro de los espíritus, no muy seguido para que no se abotelle, porque yo comprendo que todos estos temas pues son para llevarlos con paciencia. No me voy a absorber todo el libro de los espíritus y ya sé todo, porque lo único que nos podíamos formar es un cagao mental enorme. Entonces, ir poquito a poco, como he dicho anteriormente, yo creo que para leer la codificación deberíamos estar apoyados, con una explicación, si dudamos algo, preguntarlo, que nos puedan abrir ese camino que tenemos de ignorancia en ese momento, porque aunque la gente diga que no, pues es que siempre es lo mismo, yo creo que indagar en el libro de la codificación es muy importante. No es tan fácil como se parece. El contenido que tiene es mucho más profundo que la gente dice, lo lees 10.000 veces y 10.000 veces encuentras algo nuevo, y yo creo que aquel que quiera conocer su propia vida, a dónde va a ir, como hemos hablado, esos problemas con los demás y tantas cosas como he explicado, la codificación contiene todo. Y si no lo entienden, pues aquí estamos nosotros para explicarles cualquier pregunta que tengan. Yo creo que todos los del centro estamos aquí casi todos preparados para poder contestar a esas preguntas que uno cuando lee se hace. Escribir en un papelito, he leído esto no lo he entendido, porque hay mucha gente que se lee la codificación y con eso se cree que ha hecho todo, pero ¿qué ha hecho? Leer, estudiar, entender, comprender, que es la base, no leer, sino haber comprendido lo que ha leído. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues no estoy nerviosa, la verdad que me he sentido muy a gusto, muy bien, y he hecho lo como ha dicho María Jesús. Creo que había aquí muchos espíritus escuchando, y para ellos y para todos nosotros nos ha servido de mucho. ¿Vale? Pues muchas gracias. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. Entonces, con esto que hizo, a seguir la pregunta que ha hecho María Jesús, en un centro espírita, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en un centro espírita entonces? Pues a ver, un centro espírita se hacen muchas cosas, pero una de ellas es la enseñanza. Los que vienen a escuchar, pues también aprenden, ¿no? Los que vienen, por ejemplo, los jueves, que son principiantes, que vienen a aprender, pues también se les mueve un poco la conciencia a preguntarse muchas cosas que a lo mejor anteriormente no se hacían, y viniendo los jueves aprenden a eso. Luego tenemos los miércoles que enseñamos a la gente a practicar la mediunidad, a aquellos que están en su principio, que hay mucha gente que dice, es que yo creo que soy medium, pero no lo sé. Pues nosotros tenemos una clase los miércoles, para esas personas. Y luego también venimos los que trabajamos la mediunidad con Jesús, por decirlo de alguna manera, que es el trabajo de caridad que hacemos con los espíritus y los espíritus con nosotros. Esa comunicación que tenemos, que ellos nos ayudan, nosotros les ayudamos. Nosotros no somos más que intermediarios para ayudarles. Hay espíritus que dicen, bueno, yo he oído muchas personas decir, es que, ¿por qué no les ayudan los espíritus superiores desde allí? Sí, los espíritus desde allí les ayudan, les enseñan, tienen sus clases, tienen sus cosas, pero hay espíritus muy rebeldes, con mucha materialidad, que no son capaces de sentir ni de escuchar a los espíritus superiores. Lo tienen que hacer a través de la materia, y entonces la palabra es lo único que les llega, porque mentalmente no están preparados para conectar. Y eso también lo hacemos aquí, los martes. Entonces, en un centro espírita se puede encontrar todo lo que se busque, siempre con una buena intención de aprendizaje y de evolución. ¿Vale? Entonces me apunto. Te apuntas. Estás apuntado. Bueno, pues muchas gracias, a todos.